La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. ¿Me ayudan a confirmar si pueden escucharnos y si pueden ver nuestra pantalla? Ayer lo que iba así como un chat o algo. Vamos a dar un par de minutos para poder iniciar la sesión del día de hoy. No se escucha. Ok, gracias. ¿Está perdida? Lo que pasa es que ya se barrió. Bueno.
Hola, 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 hola. ¿Nos confirman si nos escuchan ahí mejor? Déjenme apago mi hojita, ¿no se escucha? Él se escucha. Hola, hola. Sí, el micrófono marca que sí hay audio. Se me está marcando ahorita que no se escucha. Ok, ya, me están diciendo que ya ahora sí ya nos escuchan. Ok, muchas gracias por la confirmación. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión para poder conocer más acerca de los tips de implementación SASI SOPA, y para eso está con nosotros el ingeniero Diego Hernández para poder presentarnos más información importante para llevar a cabo una correcta implementación. Muchas gracias por las confirmaciones. Entra y sale el audio. Ok. Bueno, vamos a continuar. Si tenemos alguna interrupción, les pedimos una disculpa de antemano, pero trataremos de que no sea así. Vale, bueno. Hola, recuerdan que la sesión pasada nos quedamos en el elemento 8, que es el control de documentos y registros. Bueno, la sesión pasada vimos pues, varios tips para la implementación de este. Ok, como les decía, en la vez pasada, yo no utilizo una forma lineal, empezando por el elemento 1, que es política. ¿Por qué? Porque para poder hacer un diseño adecuado y una implementación adecuada, pues tenemos que empezar primeramente por las partes importantes, como es el control de los documentos y registros, que por eso es el primerito que manejamos, porque pues toda la documentación del sistema pues se basa en esto, ¿no? En cómo lo vas a controlar, cómo vas a manejar los documentos, cómo lo vas a registrar y todo eso. Entonces, por eso empezamos por esto. Ahora, la sesión pasada quedamos en dar unos datos para lo que era en caso de que fuera un SASISOPA comercial y uno industrial, de acuerdo a los volúmenes que se estuvieran almacenados. A ver, voy a pasar a la presentación. ¿Sí se alcanza a ver ahí la presentación bien o no? ¿O nos ven con todo y los recuadros del webinar? ¿Se ve esto? No, ok. Ok, bueno, entonces lo que tenemos son ¿qué cantidad de reportes según el listado de actividades altamente riesgosas en el segundo listado? Nos dice que el gas LP es a partir de 185.185.2 litros. Si pasamos de esa cantidad de gas almacenado en nuestras plantas, sobre todo en lo que son las plantas de distribución, entonces ya pasamos a hacer un SASISOPA industrial. Como les decía la vez pasada, si tienes un tanque de 250,000 litros, pues ya te tocó, eres realmente un industrial y ya no un comercial. Entonces, si no has hecho tu SASISOPA y lo registras anteriormente, pues bueno, ¿qué crees? Ahora te tocaría como uno industrial. En gasolina, bueno, en gasolina sí nos pide bastante, nos pide arriba de 10,000 barriles, que es algo así como 2 millones de litros. Entonces, las estaciones de servicio, pues difícilmente lo van a lograr, pero pues alguna planta, a lo mejor de almacenaje o de distribución, posiblemente pueda llegar. A partir de esas cantidades, cualquiera de las gasolinas, ya sea Magna o Premium, si tenemos en la suma, ojo, si tenemos tenemos dos tanques, y estamos almacenando por separado la Magna y la Premium de los tanques, tenemos que sumarlos y si pasamos de eso de 200,000 litros, entonces ya somos industrial. En el caso del diésel, pues no lo menciona, pero igual ya son volúmenes bastante grandes. ¿Vale? Ok, entonces, ahora sí. Vamos a continuar con el siguiente elemento. ¿Cómo puedo borrar esto? Disculpen, son dificultades técnicas, es que no soy muy bueno yo con el webinar, normalmente lo opera la ingeniera Beatriz, entonces como que soy un poquito lento con esto. Pero bueno, el elemento 7, que es comunicación, participación y consulta. Recordemos que este elemento, su finalidad es que nosotros le digamos a la ASEA cómo es que vamos a realizar nuestra comunicación de manera interna y externa de todo lo relacionado con el sistema, ¿vale?
pero no solamente cómo la vamos a comunicar, sino cómo también las personas de adentro van a participar en el sistema, ya sea con quejas, ya puede ser con algún comentario, con alguna sugerencia, puede ser con el reporte de actividades altamente riesgosas que no están controladas, condiciones inseguras, etcétera. La idea es que la gente participe, ¿vale? Entonces, Perdón, ingeniero, cuando decimos la gente es el personal involucrado en el sistema de, ahora sí que en el SASISOPA, y clientes, o no, nada más es personal. no, en este caso, el SASISOPA nos está pidiendo más que nada el personal que está trabajando directamente con la empresa, así como sus contratistas. Todo personal externo que sea contratista, subcontratista, proveedor o prestador de servicios que trabaje con ustedes, también debe participar o puede participar. En el caso de que ustedes quieran ampliarlo a lo que es clientes, también se puede, sin embargo, pues le va a meter un poquito más de problemas a ustedes, ¿no? Pero lo mínimo que sí se requiere es de la gente que está trabajando directamente con la empresa. Ok, ¿Vale? gracias. Ok. Bueno, tenemos que recordar una cosa, que como Sasisopa, uno de los puntos que nos está pidiendo el Sasisopa es que, bueno, como política, tenemos que tener que la gente participe. ¿Sale? Es uno de los puntos que vamos a ver cuando hablemos de la política, que nos está pidiendo que la gente participe. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto de que la gente debe de participar. ¿Y qué pasa si nosotros pasa un año y nadie participa? Y pasan 2 años y nadie participa. ¿Qué creen? Entonces, tenemos que tomar alguna estrategia para que la gente participe, porque es muy importante que la gente participe en un sistema, de lo contrario el sistema se empieza a deteriorar o nos está diciendo que el sistema no está funcionando adecuadamente. La participación es muy importante. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta de que no es nada más voy y les suelto información y ahí les va información, ahí les va la política, sino que también cómo refuerzas o cómo confirmas que esa información fue recibida adecuadamente. Porque recordemos que existe el teléfono descompuesto. Entonces, igual ustedes le dijeron en un día la política, y ellos lo que entendieron lo expresan y luego lo expresan a otro y luego se hace un relajo. Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta esto de que la información debe ser clara, debe ser precisa. Debemos de recordar que existe la comunicación y la comunicación asertiva. En este caso, la comunicación debe ser asertiva y no debe de darnos cabida a que haya malas interpretaciones o que se entienda mal. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta esa parte, porque si no, estaríamos fallando bastante en este elemento y nos va a salir en lo que va a ser las auditorías, ¿no? Bueno, ¿qué información yo debo de darle a conocer a nuestro personal? Bueno, en primera instancia, pues debo de darle a conocer la política del sistema, todo lo que es la política. Ojo, aunque lo vamos a adentrar más cuando entremos en la política, aunque muchos dicen, la política es la política y nada más con comunicarla ya implementé. Recordemos que la política pues es nuestro estandarte de qué es lo que pretendemos hacer. Entonces, el hecho de que la gente la conozca y la entienda sobre todo lo que es lo importante de la política, es muy trascendental para que el sistema funcione, ¿no? Es como estando nosotros en nuestra casa, tenemos unas reglas, si a nuestros hijos no se las ponemos muy en claro, entonces no se van a poder llevar a cabo las reglas y va a haber problemas. Lo mismo pasa con la política. Si nosotros no damos una buena transmisión de la política, la gente va a decir, pues la empresa ni lo cumple, la empresa ni lo hace, la empresa al final de cuentas nunca lo ha tocado. Entonces, eso es lo que llega a pasar cuando no se da una transmisión de la política. Recuerden que la política debe ser diseñada de tal manera de que sea útil para sus fines. Y entre esos fines, pues debe ser que les sirva, pero sobre todo que la puedan llevar a cabo. No sirve de nada decir vamos a ser la mejor empresa en cuanto al cuidado de la salud de nuestros trabajadores y el cumplimiento normativo, cuando no apelamos a los trabajadores, nunca le hemos hecho un estudio, nunca los hemos mandado al doctor, nunca les hemos dado seguimiento. Entonces, desde ahí somos incongruentes y esto va a hacer que esta comunicación no sirva, que va a decir la gente, la política ni sirve, la política ni la pela. Por eso la política debe ser ajustada de una manera que sí realmente la vayan a utilizar. Si no, es como dicen,
una promesa no cumplida, pues no sirve de nada, te va a romper tu confianza, ¿no? Eso se hace mucho, pues en todos lados, tu palabra, ¿no? La palabra de la empresa. Entonces, si no se cumple la palabra, pues la gente obviamente va a empezar a buscar formas de no hacer las cosas, ¿no? Claro, como comenta el ingeniero, es bien importante que quede ahora sí que súper clara cuál es la finalidad de la política y qué es lo que se espera al poder implementarla, porque si no la llevamos a cabo como lo estamos diciendo, entonces difícilmente el personal va a estar involucrado, ya que no se va a sentir esa identificación para poder llevar las prácticas que se refieran en la política. No sé si checamos si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, otra cosa que tenemos que comunicarles, y esto es simplemente lo pensamos es por lógica, pues las funciones, responsabilidades, la autoridad que van a tener dentro del sistema, la rendición de las cuentas que debe tener todo el personal, a quién le va a rendir cuentas, no solamente al interno, sino también al externo, como son contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. Es importante esta parte porque, ok, nos hemos encontrado que empresas que ya tienen 1, 2, 3, hasta, bueno, ya unos varios añitos con el sistema aprobado, y vas y preguntas, oye, ¿ya te han dicho algo del sistema? ¿Tenemos un sistema? Ni siquiera saben que existe, mucho menos van a saber sus responsabilidades. Entonces, por eso es importante que debe de existir una manera de poderles dar esa información de sus funciones. Que hay muchas maneras, ¿no? Que puede ser un curso de inducción, donde tú les vas a tener que decir sus funciones, responsabilidades, todo lo que tiene que hacer dentro de la estación, cómo lo tiene que hacer, le puedes dar documentos. En el caso de que es gente que ya tiene tiempo contigo, bueno, en ese caso puedes a lo mejor hacer una reunión, puedes dar un curso ya no, a lo mejor no de capacitación inicial, sino como de actualización, para que tú le refuerces lo que son sus funciones y sus responsabilidades, autoridad, qué es lo que tiene que hacer en el sistema. Esto, pues, es la médula de todo, ¿no? De hecho, la comunicación, participación y consulta es la médula del funcionamiento del sistema. Porque si tú no das una buena comunicación, pues no vas a poder funcionar. Y empezamos desde ahí, ¿no? O sea, si no tenemos en claro, la gente no tiene claro qué es lo que pretende la empresa y no le dices qué le toca hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, o sea, toda esta parte de lo que le toca en el sistema, pues desde ahí tenemos los problemas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta parte de que la comunicación no nada más se quede en, yo les di una plática, yo les dije, les di la política en un papelito, la perdieron y la leyeron, sino que también periódicamente hacer una revisión, ¿no? Oigan, muchachos, a ver, platíquenme, ¿cómo te acuerdan de la política? ¿De qué habla la política? Ahí se van a dar cuenta de que la comunicación, la gente, recordemos, y eso te lo digo por instructor, y es que la gente tiene una retención del 20% de la información, sobre todo si no le interesa, pues todavía baja. Entonces, tenemos que darle, ahora sí como en la escuela antigua, ¿no? Repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que se le aprenda. No necesariamente tienen que decir, la política de la empresa habla sobre que nosotros vamos, no textualmente, pero que se entiendan los puntos que son importantes de la política. Y de las funciones y responsabilidades, también hay que repetirlas y repetirlas hasta que les quede bien en claro. Recuerden que en la capacitación es nada más agarrar y darles la información, y el adiestramiento es saber de la información que te di cómo quedó. No te quedó clara, la volvemos a repetir y repetir hasta que te quede clara. Entonces, es importante esta parte. Ajá. Checamos si hay preguntas. Ok. Bien. Ya no se escucha. No, se fue de hace rato. ¿Cómo se alcanza el cuadrito? 10, 13, 13, 22. Aquí no sé si se escucha bien. Ok, pero ahorita no vamos con preguntas. Vale. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca de la comunicación y participación y consulta sobre los riesgos propios del proyecto. Recordemos que los riesgos propios del proyecto vienen siendo de muchas cosas. Y pues no nada más es por salchisopa, sino también la misma normatividad de la Secretaría del Trabajo te pide que el personal debe ser consciente de los riesgos a los que está expuesto.
Te lo piden también con lo del IMSS, te piden muchas normatividades mexicanas que la gente debe estar consciente de los riesgos. Entonces, tú en alguna manera tienes que darle a conocer esos riesgos. Nuevamente podemos utilizarlo a través de lo que es el curso de inducción. ¿Para qué? Para decirle cuáles son los riesgos que están por puesto de trabajo a los que están expuestos. Puede ser a través de las pláticas, puede ser a través de folletos, puede ser a través de un tablón de, a lo mejor, de información, ponérselos ahí, o sea, puedes usar muchas maneras. Lo importante es que la gente sepa de los riesgos. ¿Por qué? Porque de esta manera se pueden prevenir. Ajá. O bueno, esa es la idea, que se prevengan. Luego salen que hasta los ocupan a su favor, ¿no? Pero lo importante es que ustedes deben de cumplir con la parte de darle a conocer los riesgos. ¿Y a qué riesgos se está refiriendo? Pues en parte a los que están identificados en el elemento 2 de identificación y análisis de riesgos y aspectos ambientales. Entonces ahí tenemos una gran parte de los riesgos que tenemos que darse a conocer, más aparte aquellos pues que a lo mejor no están ligados directamente a sus funciones, pero pueden ser que pueda llegar a tener ahí problemas, ¿no? O algún accidente. ¿Vale? ¿Qué otro? Los aspectos ambientales. Nuevamente, y en nuestra cultura actual, sobre todo en las personas ya más grandes, como que la parte de medio ambiente les es menos importante o llega a ser hasta indiferente. Entonces la empresa también nuevamente en su política tiene pues que va a controlar los aspectos ambientales, ¿no? Tiene el compromiso de ello y lo tiene que establecer a través del elemento 2. Entonces, ya una vez establecidos, pues tenemos que informarles a la gente cuáles son estos aspectos ambientales. De lo contrario, pues nunca los vas a ver. Si de por sí a ellos les vale un cacahuate, imagínense ahora que nunca le dices cuáles son los que vamos a considerar como empresa, que son importantes y que deben tener un control. Entonces también es importante darles a conocer cuáles son los aspectos ambientales, sobre todo cuáles les toca de acuerdo a su puesto de trabajo, los cuales deben de controlar y cómo controlarlos nuevamente. Funciones, actividades, responsabilidades, etc. ¿No? Otro, los requisitos legales y otros requisitos legales aplicables. Los requisitos legales, pues bueno, creo que todo el mundo los conoce, todo el mundo les tiene hasta cierto miedo. Y el problema de los requisitos legales y por qué tienen miedo es por el hecho de pensar que no los van a cumplir. La verdad es que nos tenemos que quitar esa idea. Lo mejor es empezar a cumplir. Cuando uno empieza a cumplir los requisitos legales, muchas veces llegan a ser algunos muy sencillos, algunos llegan a ser muy complejos, que sí se requiere de un especialista, otros no tanto. Entonces, algunos son hasta muy sencillos, son prácticas muy sencillas. Entonces, es necesario que en su elemento se identifiquen, pero sobre todo que le digamos a la gente qué le toca a ellos para cumplir los requisitos legales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, los despachadores, como qué requisitos legales les tocaría, ¿no? Ustedes simplemente pregúntense ustedes, ¿qué requisitos legales les toca a los despachadores cumplir? Si a ustedes mismos les cuesta trabajo decir, ay, le toca la norma 17, le toca la norma tal, le toca la norma tal, ay, también está la de Semarnat, ay, tenemos residuos y tenemos esto. Si a ustedes mismos les cuesta trabajo, imagínense a ellos si nunca se los han dicho. Entonces, por eso es importante que los requisitos legales se los comuniquemos, pero no nada así de, ay, aquí está una matriz de requisitos legales, véala. No, es puesto de trabajo, ¿sabes qué? Despachador, todo esto a ti te toca. Tienes que cumplir con la norma tal y lo vas a hacer a través de esas actividades, vas a cumplir con la norma tal, lo vas a hacer a través de estas actividades y estos registros se van a tener que ir haciendo, etcétera. Tienes que dejarle como un niño bien explicadito todo lo que tienes que hacer, ¿no? Para dar complemento a los requisitos legales. Ahora, ¿cuáles son los otros requisitos aplicables al proyecto? Todos aquellos requisitos que no son legales y que sean obligatorios, por ejemplo, pues una buena práctica o simplemente los requisitos o los señalamientos que dé la empresa, ¿no? Por ejemplo, una norma, recordemos que las normas nos dan el mínimo que debemos de cumplir para poder no tener en riesgo a la gente o lo mínimo para no tener una multa. Sin embargo, no quiere decir que sea todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, ¿no? Nos vamos a una y te lo voy a poner porque son tres formas de verlo y que dos son directamente aplicables y una es completamente voluntaria. Norma 09, que queda el trabajo, que es trabajos en alturas, nos marca una altura de 1,80 m, ¿sale? Entonces, para todo el mundo dice 1,80 m, del nivel de referencia ya es trabajos en alturas, ¿sale? ¿Y qué creen? Las estaciones de servicio, gasolineras, la norma, ¡ay, se nos cae!
creo que se nos fue el No, pero ya está video. apagado. ¿Eh? Ya está apagado. ¿Pero por qué está apagado? Porque yo la desactivé Ah, para que pudieras ver la presentación. ok. Dale, entonces, el cumplimiento de bueno, les decía, la norma 05 de la CA nos está diciendo que el trabajo en alturas para pedir permiso de trabajo nos lo va a considerar a partir de 1,50 m. Entonces, las gasolineras ya tienen 1,50 m. Pero, ¿qué tal si ustedes dicen, ay, no, ¿sabes qué? Yo como empresa he visto que hay gente que a partir de 1 metro se mata. Entonces, yo voy a bajar mi requisito y va a ser a partir de 1 metro, va a ser trabajos en alturas. Entonces, también esos serían los aplicables o los que imponga inclusive la empresa, ¿vale? Pero todo eso lo tienes que dar a conocer a la gente. Si no se lo das a conocer a la gente, pues no lo van a poder. Bueno, el cumplimiento de objetivos y metas. Para empezar, no nada más el cumplimiento. Decirle cuáles son los objetivos y cuáles son las metas que tiene la empresa por cumplir y cuáles son y cómo ellos tienen que participar para el cumplimiento de ellos. Porque no lo mismo de, nosotros tenemos el objetivo de tener 0 accidentes, vale. ¿Y qué? O sea, ¿ya? Y la gente va a decir, bueno, está bien, ya no me accidento. Bueno, para poder cumplir ese objetivo, ustedes tuvieron que haber hecho un plan de acción, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes han registrado. Y tienen que decirle a la gente, oye, a ti te toca hacer esto para que podamos evitar ya accidentes. Entonces, todo eso lo tenemos que también pues expresar a la gente y que quede claro, ¿no? Nuevamente, entre más difusa sea la información, más difícil va a ser para la gente poder estar apoyando. Los resultados de las auditorías del sistema de administración. Si nosotros hemos hecho bien lo de arriba, les hemos dicho de la política, les hemos dicho sobre los aspectos, sobre qué les toca, sobre sus responsabilidades, sobre todo esto, sobre el cumplimiento de objetivos y las metas y todo esto, la gente, y sobre todo ha participado, entonces la gente empieza a incorporarse al sistema. Fíjense, eso es pura comunicación. Si la gente se siente que le han comunicado y siente que está participando, se empieza a sentir parte del sistema. Entonces los resultados de las auditorías sí les va a empezar a hacer pues interés. Gente que no está informada, gente que no está involucrada en el sistema, los resultados de una auditoría le van a valer un reverendo cacahuate. ¿Sale? ¿Por qué? Pues van a decir, la auditoría, salimos bien ya me lo esperaba, pues esta empresa nunca hace nada, no cumple, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si la gente está involucrada y la empresa está realmente cumpliendo con lo que dice en su política? Entonces van a decir, oye, mira los resultados de la auditoría, a ver, mira los cumplimientos de los objetivos, lo hicimos en un 80%, o sea que sí lo estamos cumpliendo. Va a haber una perspectiva diferente, ¿no? Así es, en la medida que involucramos al personal, sobre todo con aquellas responsabilidades que les aplican y saben que ellos son parte o las actividades que hagan o dejen de hacer van a ser parte de los resultados, pues van a tener un mayor impacto de que si no los involucramos y nada más compartimos esta información, pues al final no son parte de. Entre más les comuniquemos cuál es su nivel de participación, cuál es su nivel de responsabilidad en el cumplimiento de todo lo que involucra el sistema, pues como lo hemos dicho muchas veces, es como el engranaje. Si una de esas partes no coordina o no se sincroniza con las demás, difícilmente va a funcionar de una manera eficiente. Ok. Exactamente, como repito, el 8 es como que la base de que todo mi sistema, cómo lo voy a documentar, pero este es prácticamente cómo se comunica y cómo se mueve el sistema, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, este elemento. Ahora, los resultados de la evaluación del desempeño sobre la seguridad industrial, recordemos que hay un elemento 17 donde dice que tenemos que hacer unos resultados y tenemos una evaluación de cómo está funcionando el sistema y si está llevándose bien, si está llevando mal. Entonces también le vamos a dar los resultados, tenemos que dar qué información le vamos a dar al personal sobre esta evaluación, que les sea de competencia y que les interese y que sea útil, ¿no? Para ellos. La revisión de resultados por parte de la dirección y las acciones que se deriven. Recuerden que después de haberte hecho una evaluación del sistema, cómo salió y todo esto, la dirección debe de tomar alguna medida para que estos resultados mejoren o vaya siendo una mejora continua, que es un compromiso que se tiene.
Entonces, pues, de todo esto, no nada más es de, ay, sí, vamos mal, pero pues ahí vamos, ¿no? No, ahí lo dejamos, síguele así el siguiente año. No, debe de existir, oye, pues vamos, ahí va, ahí más o menos vamos, pero podríamos mejorar si hiciéramos esto, en base a lo que vimos, esto y esto vamos a hacer. Entonces, al final de cuentas, terminan siendo acciones o un plan de acción que va a llevar a que esto mejore. Y si hay un plan de acción, debe de haber alguien que lo debe de hacer. Y entre esto muchas veces va a participar el personal, entonces es necesario que le digamos cómo va a participar, nuevamente, cómo van a hacer las cosas, ¿vale? Esto es en sí lo que es el M7, sin embargo, te vamos con tips. Ok, muy bien. La parte de comunicación, participación y consulta, como lo de la semana pasada, son pilares para poder poder tener un sistema de administración efectivo. Si nosotros comenzamos a mejorar estas prácticas, entonces pues podemos hacer las modificaciones aplicables para saber si el establecimiento de la forma en cómo vamos a comunicar y hacer ahora sí que parte integral del sistema a todos los colaboradores va a ser efectivo. En función de eso es que vamos a poder cumplir con este elemento. ¿Vale? Ok. Bien. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat para poder contestarlas en tiempo y forma y también vía correo electrónico o a través de nuestras redes. Vale. Ahora, ahí les va. ¿Cómo vamos a hacer la implementación y el funcionamiento de este elemento? Bien sencillo. Primero, para el comercial, las disposiciones administrativas nos está pidiendo un formato de control de comunicaciones. ¿Vale? Esto es en el comercial. ¿Esto por qué? Porque tú le vas a, en ese formato, la idea es que tú le puedes decir, por ejemplo, toda la información que nosotros ahorita mostramos, que debes de tener, aparte es más información. O sea, esta es como que la mínima que nos está pidiendo, pero es más información. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos todo el sistema, en todo momento estamos generando información que debe de ser comunicada. Entonces, prácticamente todos los elementos van a pedirte que tú des comunicación. Entonces, tú debes de tener un control, ¿no? Por ejemplo, decir la política, formato, control de comunicaciones. Política, la hago a través de gafete, la hago a través de curso de inducción, la hago a través de pláticas, la refuerzo a través de pláticas, bla, bla, bla. ¿A quién les toca? Para que de esa manera tengas una perspectiva de cómo vas a ir manejando la información. Obviamente la información se va a ir diversificando dependiendo de los elementos, ¿no? Por ejemplo, una auditoría va a haber, dependiendo de la escala de la empresa, los niveles, va a haber información que deberá saber el personal operativo, personal administrativo, personal que a lo mejor sean gerencias, no va a ser la misma la gerencia de compra que la gerencia de mantenimiento, que la gerencia de, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de información es lo que tú debes de ir identificando. Entre más específico y más te adentres a esto, te vas a dar cuenta que este formato te va a servir mucho porque vas a tener identificable la información. Y sobre todo, si por alguna razón se te va el representante técnico, y llega alguien nuevo o tú mismo como gerente o como director quieres ver cómo se está llevando la información, vas a este formato y entre más específico sea, pues tú vas a tener más claro cómo se maneja la información. Entonces, esa es la razón de este formato de control de comunicaciones, que tú seas claro y que cualquier persona que pueda llegar a tener acceso a este formato tenga muy en claro y sea muy fácil de entender cómo tú vas a llevar la comunicación de la información, a qué puestos, a quién les toca, cuándo les toca. Entre más tú lo quieres hacer específico es mejor. Obviamente lleva más tiempo, pero pues también tienes sus recompensas porque le inviertes más tiempo en la planeación, pero tienes un mejor desempeño al momento de hacer las cosas, porque tienes como quien se llama una guía, donde nada más tienes, lo hice, no lo hice, no lo hice, ¿no? Entre más pequeño sea y menos específico sea tu formato o la forma en la que desglosas las comunicaciones, pues es más difícil es más fácil que se te pase la información o que no lo hayas cumplido. Entonces eso poco a poco va a ir saliendo, ¿vale? Bien. En cuanto al siguiente punto, cabe resaltar que es para la parte industrial. Okay. Aquí hay una diferencia muy fuerte entre lo comercial y el industrial. Cuando hablamos del industrial, él sí me está pidiendo un mecanismo para favorecer la apertura y la cultura del reporte de incidentes y accidentes. Pero no solamente de los incidentes y accidentes, sino que la gente participe.
En el industrial es directo. Las disposiciones dicen, dame el mecanismo. En el comercial no lo da de manera directa, pero sí lo tienes que hacer. Es lo que les decía, pasa un año y nadie ha participado, ni siquiera se ha quejado, entonces algo anda por ahí mal. 2 años sigue sin haber como ningún tipo de participación, estamos mal. Recordemos que uno de los puntos que nos pide el comercial en nuestro sistema en la generación de la política es la participación del personal. Eso lo convierte directamente en un objetivo, que a diferencia de la sopa industrial, que no lo pide como tal algo tan específico, en la política, aquí me pide el mecanismo. Al final de cuentas, los debo de cumplir en ambos. ¿Qué es esto? ¿Qué estrategia sigo yo, empresa, para que la gente participe? ¿Sale? Que hemos encontrado empresas que han tomado estrategias desde muy interesantes hasta muy alocadas. Por ejemplo, a lo mejor hacen pláticas una vez a la semana donde le empiezan a preguntar a la gente, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú cómo ves aquello? Y lo van registrando en formatos y eso es parte de su participación y es válido porque la gente está participando, está dando su punto de vista, ¿vale? Hay empresas que han agarrado y dicho, ¿sabes qué? La gente que participe y su participación sea buena, sea clara y nos sirva para mejorar el sistema, se gana, no sé, una mochila, un cilindro, no sé, a veces cosas muy pequeñas, pero la gente empieza a participar, ¿no? O se les da el reconocimiento, esta persona nos ayudó mucho en el sistema, gracias a él, hemos mejorado, un aplauso, no sé, algo. Esa puede llegar a ser desde eso hasta, ¿saben qué? Vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿no? Casi, y háganme la mejor pregunta, y quien haga la mejor pregunta le dispara una cerveza, ¿no? Así de locas pueden llegar a ser. Entonces, ustedes deben de decidir cuál es el mecanismo. Recuerden que cuando decimos mecanismo, quiere decir que debe de haber por ahí algo en papelito que nos diga cómo va a estar, cómo se va a realizar, y si es un papelito, pues va con el PM8, ¿no? Bueno, el control de documentos y ya debe de cumplir. Entonces, esa es la idea, que se tengan la estrategia para que la gente participe. ¿Cómo va a ser la estrategia? Como ustedes quieran, pero debe de haber una estrategia. ¿Cómo vamos a saber si la estrategia funciona? Bueno, ahí tendríamos un indicador, ¿no? De comunicación, por ejemplo, un indicador de participación. ¿Cuánta gente participa? ¿No? A lo mejor participaron 2 en un mes y al siguiente mes participan 3 y al siguiente 4. Entonces ya nos va creciendo ese indicador y nos está diciendo que el sistema nuestro mecanismo está funcionando. Pero si seguimos en 0, quiere decir que el mecanismo no está funcionando. Entonces, en mi revisión del elemento 17, no me está funcionando, debo de generar una estrategia para que funcione y lo debo de modificar, ¿vale? Ok, otro muy importante, y ese viene para los dos, el registro de la atención de las quejas, sugerencias y reportes. Les digo, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Si su estrategia es, yo voy a hacer mis pláticas y voy a registrar todo aquello que me digan en un formato, con ese formato yo le debo dar algún uso, ¿no? Entre el cual va a ser, a ver, por ejemplo, si se quejaron de que los baños estaban muy sucios. Bueno, pues una actividad o algo que debe de resultar de esto es, yo analicé la información, vi que era oportuna, y que iba a mejorar a lo mejor hasta el ambiente laboral. Entonces, ¿sabes qué? La limpieza de los baños se va a tener que hacer ya no se va a hacer una vez al día, sino 2 o 3 veces al día. Pero también hay que empezar a ver por qué se ensucian tanto para poder recordemos que no es más limpio el que limpia más, sino aquel que ensucia menos. Entonces tenemos que también buscar la manera de ver por qué se ensucia tanto, ¿no? A lo mejor son costumbres y tradiciones de la gente, entonces tendríamos que empezar desde ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, se quejan mucho las mujeres de que los hombres orinamos los baños, ¿no? Entonces por ahí podríamos empezar desde, oigan, ¿saben qué? No hagan esto, digamos, una buena práctica se utiliza en otros países, por ejemplo en Europa, que los hombres ya no estén orinando parados, sino que se tengan que sentar, como, ¿para qué? Pues para que no orinen todo por fuera. Entonces, desde ahí podríamos empezar y ver ese tipo de cosas. Eso es una atención, ¿no? O sea, ya me dejaron la sugerencia, la queja o reporte, yo lo clasifiqué, cómo lo atendí, cómo lo llevé a que realmente se materializara. Si yo no lo materializo y muestro que realmente su participación funcionó,
pues es lo mismo a que no están participando, ¿no? Claro, aquí es muy importante el poder dar ese seguimiento de manera que nos permita generar la evidencia de que se toman en cuenta todas las sugerencias, quejas, comentarios que tengan respecto a las prácticas que se tienen dentro del centro de trabajo, dentro de la estación en este caso, y también para que se involucren de una manera más adecuada. Que sepan que son escuchados es muy importante y la comunicación pues tiene que ser en dos vías. Exactamente. Tenemos una pregunta. En lo personal tengo problemas con el comprender el SASISOPA. ¿Qué recomiendan para empezar a comprender y saber cómo debo aplicarlo? Pues primero, escucha nuestros webinars, Sí. que hemos dado muchas Exacto. explicaciones sobre el SASISOPA, pero como les comentaba a un muchacho, el SASISOPA, por mucho que te lo expliquen, no lo vas a entender hasta que no te metas a hacerlo, ¿no? En este caso, si tú ya tienes un SASISOPA, hasta que tú no te metas a desmenuzarlo, a realmente llevarlo a cabo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú compras un celular, viene con un instructivo. El SASISOPA es tu instructivo de cómo vas a hacer el sistema, cómo lo vas a llevar a cabo, cómo lo vas a operar. Si tú has tenido la costumbre de leer un instructivo, tú vas a ver que lo lees. Para aprender el aparato debo hacer esto, para esto, aquello, aquello. Yo debo, para poder hacer la configuración del WhatsApp, por ejemplo. Si yo quiero poner la palomita de tal color, debo de hacer esto y debo de hacer esto. Otro, entrar hasta el minuto. Lo lees y dices, sí, ya aprendí. A ver, vete a WhatsApp y hazlo. ¿Qué pasa? Ahí donde dices, ¿cuál era el menú? ¿Dónde estaba esto? ¿Qué le tenía que picar? Y te vuelves otra vez y lo vuelves a leer y lo vuelves a hacer hasta que lo empiezas a hacer, aplicar en el momento es donde te empiezas a dar cuenta cómo funciona el SASISOPA que tú ya tienes. Entonces, realmente eso es lo que tienen que hacer, entrar a hacerlo, a aplicarlo. Mientras esté todo en papelito, no lo van a entender. Tienen que hacerlo. Ahí donde ustedes se van a dar cuenta de, no lo planeamos bien, pero lo podemos arreglar con la mejora continua. Efectivamente, una buena práctica es que, bueno, inicies revisando qué es lo que dice tu SASISOPA, qué te está pidiendo o a qué se comprometieron a cumplir de acuerdo a lo que se establece en el mismo. Una vez que ya sabes eso, entonces vas a verificar que se está ejecutando de la manera que se dijo. Y en ese análisis tú vas a comprender, a lo mejor sí vas a tener silos de desconocimiento de a qué se está refiriendo con cada punto, porque a lo mejor la redacción no es tan clara, pero en la ejecución van a comprender esas mejoras que comenta el ingeniero que pueden llevar a cabo ya sea en la parte documental o en la parte de ejecución. Recordemos que es un sistema de administración y que involucra la mejora continua, como lo dice en sus elementos. También otro punto importante es si nos compartes un correo a administración@gruposiita.com.mx, te podemos compartir las ligas para que conozcas desde la conformación del SASISOPA, cómo se estructuran sus elementos y con los webinars que estamos impartiendo para la implementación vas a tener una mejor comprensión de a qué se refiere cada uno de ellos para poder llevarlos a cabo de forma efectiva. Gracias. Okay. Y continuamos con la sesión. Sale. Bueno, entonces, recordemos que estos registros de la atención de las quejas y sugerencias no es más que pues lo que les participen en cómo lo manejaron. Revisen nuevamente su SASISOPA, cómo es que quedaron en esto. Ya nos tocó con un cliente que nos dijo, oye, ¿sabes qué? Es que, pues el mío nada más dice que lo voy a hacer, pero no tengo una manera de hacerlo. Bueno, aquí es importante que entendamos que como como dictaminador de SASISOPA, hay muchos que agarraron y decían, oye, es que dice que lo vas a hacer. Las DAC dicen que digan cómo lo vas a hacer. Entonces, pues ya con eso cumpliste. O, es que el representante técnico va a ser el mecanismo para la atención. Dice que se va a hacer. Entonces ya con eso lo están considerando como que ya está en cumplimiento. Y cuando ponen en la implementación, ponen, el formato de registro de la atención de quejas y sugerencias, se va a tener en el mes 8. Y se les olvida. Y luego pasa de que tú entregas tu informe a la CEA
de tu implementación y la SEA lo recibe, que también ya nos pasó eso. Lo recibió la SEA y no dijo absolutamente nada. Y viene tu primer reporte y dicen, oye, pero es que no lo tengo. Bueno, pues tarde que temprano para poderlo desarrollar. La idea es que tú tengas un mecanismo, la forma en la que tú quieras manejarlo. En el caso de nosotros como consultoría tenemos una metodología que pues nos va a ayudar a que sea más fácil el manejarlo, pero tú puedes desarrollarlo de la manera que también te sea más fácil para ti hacerlo, ¿no? La idea es que debe de quedar plasmado en papel, debe ser parte del sistema, como tal debe de haber un procedimiento, debe de haber formatos y con ello los registros. Recordemos que si yo lo realizo en papelito a mano y no le doy la formalidad del elemento de documentos y registros, entonces no es parte del sistema. Entonces, nada más ese es muy importante que hay que atender. Que sí lo debo de tener. Si no en su momento, al principio, no lo desarrollé, están en tiempo de hacerlo. ¿Vale? Nuevamente, pues sí te los podemos apoyar. Así es. Y vamos a ver el siguiente. No sé si tengan alguna duda ahorita con el que sigue. ¿Tenemos alguna duda de lo compartido hasta este momento, que fue el elemento 7 respecto a la comunicación y participación de los trabajadores en sí en lo que es el sistema SASISOPA? A ver. ¿Podría compartir el título del documento donde indica la clasificación de SASISOPA comercial o industrial, por favor? Ok, bueno, esto viene en las disposiciones administrativas, ¿vale? Vienen las disposiciones administrativas en lo que viene siendo, ay, déjame ver cuál es el artículo. Ay, es que en las disposiciones administrativas, permíteme tantito. Las están abiertas ahorita aquí. Aquí está. Espero, creo que les está alcanzando a ver esto. Bueno, esas son las disposiciones administrativas y me voy al inicio. Uy. Espérame tantito, es que esto va lento. Ok, estas son las de expendio al público. En su artículo 3 nos dice a cuáles son aplicables lo que es el SASISOPA comercial, que es expendio al público de gas, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y distribución y expendio de petrolífero. Si tenemos alguna duda, nos podemos empezar a ver acá abajo en lo que son las definiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que me refiere a distribución? Es la actividad logística relacionada con la repartición, incluyendo el traslado. ¿Cómo quitaste? ¿Qué no? Paso para allá. Incluyendo el traslado de la determinación de un determinado volumen de gas natural o petrolífero desde una ubicación determinada hacia uno o varios destinos previamente asignados para su expendio o al público o al consumidor final. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos dice. Prácticamente pues, todos los que se van a dedicar como que dice a la venta y la distribución. Ahora, en el SASISOPA industrial, ¿qué es lo que nos dice? Aquí está, en su artículo dice a qué les aplica y en una de sus reformas, que es bueno, aquí nos dice que la extracción de petrolíferos, tratamiento y refinación, almacenamiento de gas licuado de petrolíferos, todo lo que es almacenamiento, pero aquí, y es aquí donde nosotros les decíamos que hay que tener cuidado, porque dice transporte y distribución de gas licuado o petrolíferos que conforme a su volumen de manejo sean considerados como actividades altamente riesgosas en términos del artículo 146 del General de Equilibrio Ecológico. ¿Qué me manda ese artículo? Me manda al listado de actividades altamente riesgosas, que fue lo que les mostramos al principio, que si tú tienes arriba de ciertos volúmenes, eres actividad altamente riesgosa y entonces te toca el SASISOPA industrial, que fue lo que vimos al principio. ¿Vale? Sí, quedó clara la respuesta. De cualquier manera, te compartimos las ligas, para que puedas tener exactamente la publicación donde se refieren estos artículos que está indicando el ingeniero. ¿Vale? Ok. Continuamos. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya vimos que el control de los documentos, pues, es la base de todo el SASISOPA, porque ustedes todo lo tienen que documentar. La comunicación y la participación es prácticamente cómo se va a mover, porque pues, es la gente y
qué les toca hacer y todo lo que les toca conocer. Pero ahí viene otra parte bien importante. Funciones, responsabilidades y autoridad. Recuerdan que les había dicho que tenían que comunicarlas. Bueno, para empezar, ¿cómo las voy a establecer? Bueno, en primera instancia, lo que me van a pedir las disposiciones administrativas es que yo tenga un representante técnico ante la ASEA que le va a ser el responsable del SACISOPA. Hay dos formas de verlo, que es el comercial y la industrial, y ahorita vamos a ver la diferencia. Ahorita por lo pronto sí. Debo tener un representante técnico, ¿vale? Por otro lado, va a buscar pues que tengan los presupuestos, que el área del SACISOPA pues tenga los presupuestos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Porque es bien bonito, ¿sabes qué? Yo voy a pintar la estación, pero no te doy recursos para hacerlo, ¿no? Entonces debe de haber recursos, si voy a pintar la estación, pues recursos para poder pintar, y que van desde lo económico hasta el personal. Si lo voy a contratar, lo voy a hacer con la personal de la empresa, etcétera. O sea, debe de haber una disponibilidad por parte de la empresa de que va a haber recursos para poderlo llevar a cabo. Y pues por último, debe demostrar, ay, ¿cómo quitas? Ah, espérame, aquí se pasa chiquito, mira. ¿No? No, así. Bueno, por último, debe demostrar el organigrama de funcionamiento del sistema, ¿sale? Para poder ver pues responsabilidades del personal. Ahorita vamos a ver que la diferencia entre el SACISOPA comercial y la industrial en este punto ya empieza a haber diferencias bastante grandes, por cuál es SACISOPITA y cuál es SACISOPOTE, ¿vale? ¿Cómo empezamos? Bueno, ¿cuál es el representante técnico en el SACISOPA industrial? Bueno, primero nos dice que es una persona o área del regulado. Ojo, eso es lo que les decíamos en la sesión anterior, del regulado. O sea, que debe ser parte de la empresa. Sí, puede ser una persona o puede ser un área. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo a lo mejor como soy una planta pequeña, por ejemplo, una planta de gas LP que tiene 2 tanques de 50 mil litros, pues a lo mejor yo nada más tengo una persona de seguridad e higiene. Entonces esa persona va a ser mi representante técnico. Pero ¿qué tal si yo soy una gran empresa que tengo muchas plantas o tengo una terminal donde a lo mejor tengo un área de seguridad y higiene que está conformada por 5, 6, 10 personas, depende del tamaño de la empresa? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Ese es el área designada para poder ser mi representante técnico. Entonces ahí es donde yo puedo hacerlo. Y pues yo los voy a designar a través, ¿cómo los voy a designar? Pues esto, aunque el SACISOPA industrial no te lo menciona, el comercial te lo hace muy enfático. Voy a necesitar una carta de designación del personal o el área encargada de ser representante técnico. Es importante que contemos con ese documento tanto en industrial como en comercial. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer algún movimiento, ya sea porque se me fue la persona, ya sea porque cambiaron, ya sea porque hubo se añadió alguien nuevo porque creció el grupo, etcétera, etcétera, debo de actualizarle a la ASEA que pues yo tengo un cambio o una añadidura de mi gente que va a ser como representante técnico, por si es un área. Entonces se lo debo de estar confirmando a la CEA. Entonces es importante que contemos con ese formatito. No se preocupen, si no lo tienen, cuando menos pueden todavía hacerlo o cuando menos tener con un escrito libre con el cual estás asignando a la persona, pero debe de existir ese aviso. Aunque por ser parte del sistema y pieza clave del sistema, es recomendable que lo hagan en un formato y que sea parte del sistema. Si no lo tienen, lo pueden hacer. Recuerden, mejora continua. Me falta algo, no lo tengo previsto, lo puedo mejorar haciendo lo que esté parte del sistema. ¿Sale? Ahora, bien importante, desde la SACISOPA comercial e industrial, como les dijimos, la personal o las personas que van a estar como representante deberán de tener las competencias desde un principio. ¿Para qué? Porque tú tendrás que demostrar que a través de documentos, desde 3 diplomas, reconocimientos, certificaciones, etcétera, que la persona es competente para hacerlo desde un principio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo manejar una estación de carburación con un tanquecito de 5,000 litros o una gasolinera que a lo mucho a lo mejor tendrá que les gustará 80, como unos 250,000 litros, aunque se oye mucho, es poco en comparación con las cantidades de reporte, contra pues, una terminal que tiene
unas esferas de, no sé, 2, 3 millones de litros, ¿no? Ya en suma, o unos tanques a cielo abierto con capacidad de 50,000 barriles, 80,000 barriles. O sea, no es lo mismo, ¿sale? El riesgo que se está llevando a cabo. Es por eso que en el industrial sí debe de estar la persona capacitada desde un principio. Y si le faltan conocimientos, debe de tener un programa de capacitación. ¿Para qué? Pues para que tú lo puedas capacitar en aquello que le haga falta. Pero sí debe de haber ya conocimiento previo de todo esto. O sea, no me puedo agarrar a cualquier fulanito para poder estar. Esto es en el industrial, ¿sale? ¿Tenemos alguna duda respecto a lo que son las responsabilidades del representante técnico industrial? Tenemos una pregunta, dice, la persona que trabajó para la empresa como encargado de mantenimiento, conocimientos empíricos, se jubiló. Sin embargo, se ha dado de alta al SAT y ahora tiene un contrato de servicios con la empresa. ¿Existe algún problema porque siga siendo y ahí se cortó porque siga siendo el responsable técnico, el representante técnico, perdón? Ok, aquí de primero volvamos a la pregunta, ¿es industrial o es comercial? Recuerda que si es industrial, sí hay problema porque tiene que ser parte de la empresa. Si es comercial, no. Yo te íbamos a ver esa parte. Pero ten en cuenta una cosa, si tiene todo, o sea, tiene el conocimiento empírico, tú estás obligado a tener documentos para demostrar que sí tiene los conocimientos. Entonces tendrá que tomar cursos, tendrás que ver la capacitación de esta persona. Recordemos que en sus elementos 12 tú dices que, y en su elemento 6, la capacitación del personal debe ser tanto el interno como el externo. Si el externo no toma cartas en asunto en su capacitación, tú como empresa que lo contratas debes tomar cartas, ya sea que tú lo capacites o que lo obligues a que se capacite y que te dé las constancias. Entonces, sí hay problemas en el hecho de que sí debe de darte las constancias, las capacitaciones, las certificaciones, lo que tú ves a poner como estándar para ese perfil de puesto, y deberás de cumplirlo. Recuerden que aquí es papelito habla. Entonces, empíricamente no me funciona. Sí me sirve físicamente, pero legalmente no. Entonces, sí debe de haber alguna capacitación. Tenemos otra pregunta. Es igual de Alejandra, que nos dice que se trata de una gasolinera y es relacionada con el tema de las capacitaciones. Dice, esta situación preocupa porque debe tener certificados o bien algunas constancias que demuestren sus conocimientos y no cuenta con ellos. A la fecha no ha sucedido incidente alguno, pero hace falta respaldar los conocimientos. Ok. Creo que es continuación, ¿verdad? Sí. Sí, es continuación. Como te decía, pues sí tienes que respaldar los conocimientos. Mándalo a cursos. No te queda otra, mándalo a cursos. Mándalo a cursos que, ya sea que nosotros se los podamos dar como consultoría, puedes mandarlo a cursos en cuanto a ISOs, por ejemplo, para que conozca lo que es el manejo del sistema. Debe de tener, puedes mandarlos inclusive por, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la plataforma después del trabajo. Procadis. Por Procadis. Te puede tomarlos por línea por Procadis. O sea, hay maneras de poderlo hacer, ¿no? Sí, sobre todo para que tengan la certeza y poder demostrar que cuenta con las competencias para poder llevar a cabo las actividades del representante técnico. Vale. Le seguimos. Entonces, leemos lo del industrial. Ahora vámonos con el comercial. Dice persona o grupo de personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí no está limitando como lo hace el comercial, que dice pues, del regulado. Aquí dice nada más personas o grupo de personas. Por eso les decimos que aquí esa CISOPA, de manera legal, no te está diciendo que debe ser de la empresa, te está diciendo que puede ser fuera de la empresa. Por ejemplo, contratar una consultoría de confianza. Ay, no me ven, ¿verdad? Una consultoría de confianza como Grupo Cita que los pueda apoyar. Pues no sé si tengamos ese servicio. Sí, claro. ¿Sí? Okay. Sí, las asesorías para poder puede ser una persona externa, en este caso, como nos decía Alejandra, pues una persona, un una contratista. Persona física, ajá. Una persona física o moral que los pueda apoyar y ser representante técnico. Ustedes lo designan.
¿sale? Recordemos que nuevamente aquí en SAISOPA Comercial sí nos pide el formato de carta de designación, entonces ahí sí lo pueden ustedes poner, no importa. Puede ser uno de la empresa, pero sobre todo, no me especifica o no me piden que en ese momento la persona se demuestre las competencias de que está capacitado para llevar el sistema. Eso nos da la apertura o les dio la apertura a todo el mundo. Decir, es que me gusta el de mantenimiento. No, es que el gerente. No, es que, ¿sabes qué? El jefe de piso me caía bien y sabía un chorro de cosas y lo voy a meter ahí como representante técnico. Eso hace que sea muy variada la cantidad de oficios, personas y capacitaciones que tiene cada persona para poder ser representante técnico. Digo, no está mal, hay gente que la verdad tiene conocimientos por experiencia muy buenos, que la verdad, mis respetos. Sin embargo, nuevamente recuerden que debe haber un papelito. Entonces, ¿qué me dice el Salsisopa? Que yo debo de tener, de hecho lo dice en su elemento 6, que el elemento 6 de capacitación, debe de tener la manera de garantizar que el personal, el RT, el representante técnico, sea capaz de cumplir con las funciones de su puesto. Eso quiere decir, capacítalo. ¿Sabes qué? No tiene las constancias, capacítalo y consíguelas. ¿Sabes qué? Es administrador de empresas y no sabe de nada de seguridad y nada de sistemas, capacítalo. ¿Sale? Eso es lo que nos da la ventaja de funciones y responsabilidades. Entonces, si tú fuiste de los que dijo, ¿sabes qué? El de mantenimiento es bueno, lo sabe, vale, ponlo. Ahora, hazle una detección de necesidades de capacitación, ve que no sabe y capacitar. Sí, recordemos que una de las responsabilidades principales del representante técnico es asegurar que se cumplan todo lo que se está disponiendo en el sistema de administración. Entonces, sí, efectivamente, los oficios o las áreas de conocimiento son súper variadas en cuanto a la definición de quién puede ser el representante técnico. Sin embargo, a través de la capacitación respecto a las competencias que se piden para el cumplimiento, es donde se debe enfatizar que se capacite y podamos demostrar que efectivamente cuenta con el conocimiento y la aplicación para poder llevar a cabo esas responsabilidades. Y tenemos una pregunta más, que nos dice, si cambias de representante técnico, pero ya terminaste de implementar, ¿qué se debe hacer? Ok, mira, el cambio de representante técnico, pues puede ser por muchas razones, ¿no? Que la persona se te fue, ya no le gustó, no estaba bien capacitada o no tenía las competencias, etcétera. ¿Vale? Recordemos que en el elemento 10 te está pidiendo que tú tengas un procedimiento para cambio sí, para cambio de personal. En este caso, el 10 hace referencia a personal estratégico, ¿no? Por ejemplo, el RT, un gerente, un director, etcétera, que tienen peso en el sistema. Para esto tú tienes que tener ese procedimiento y si no lo tienes, bueno, es momento de desarrollarlo. ¿Qué es en sí? ¿Qué es en sí? No es lo mismo, por ejemplo, desarrollarlo para una empresa transnacional, que son muchísimos requisitos para poder hacer un cambio, como para una empresa. Si en este caso tú eres una empresa pequeña o, por ejemplo, una gasolinera o parte de un grupo de gasolineras pequeño, no te rompas la cabeza. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para cambiar un representante técnico? Pues bueno, pues tú lo puedes ver en tu capacitación. ¿Qué vas a hacer? Primero, pues vas a necesitar un currículum, ¿no? Dos, necesitas las competencias que ya tiene. Después lo evalúas, lo que le falta lo capacitas, lo evalúas nuevamente y si ya está listo, pues lo sueltas. Eso es un cambio muy sencillo de un representante técnico, ¿vale? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Bueno, como ya hiciste un cambio de representante técnico, le tienes que avisar a la CEA, que es lo que les decía, le avisas a la CEA que hiciste un cambio de representante técnico y obviamente para poder hacer el cambio de representante técnico en tu siguiente reporte anual, tú vas a dar toda la evidencia de que hiciste tu procedimiento de cambio de personal del representante técnico, que ya lo capacitaste, que lo evaluaste, que etcétera, todo lo que tú hayas quedado en hacer, que lo hiciste y que ya tu representante técnico está adecuado, que está funcionando bien, que está capacitado y tiene las competencias. Eso es lo que tienes que hacer, darle aviso a la CEA y cumple con tu procedimiento de cambio de personal, ¿vale? Muy bien. Continuamos.
Llevamos una hora. Te voy a decir eso. Ahora, en funciones y responsabilidades, diferencias con el SASOPA industrial. Bueno, el SASOPA industrial sí nos pide que tengamos un código de comportamiento y ética. O sea que no hay de otra. Tengo que tener un comportamiento de código y ética como empresa en el cual mi personal debe estar sujeto al cumplimiento del mismo. Y el comercial no me dice nada, lo debo de tener, es opcional, pero en el industrial sí lo debo de tener. Y no solamente lo debo de tener, debe cumplir con ciertas cositas que nos piden las disposiciones administrativas. Entonces, debo de tenerlo. Ahora, me pide contar con un mecanismo para la asignación de responsabilidades de todo el personal. En el estopa comercial solo me dice, dámelas del representante técnico. Y ya lo demás como que no lo mueve, no le importa, pero tú ves que ya han manejado ese sopa, al final de cuentas la SEA te está pidiendo en un organigrama de funcionamiento del sistema como comercial. Como industrial te pide un mecanismo. El mecanismo puede llegar a ser el mismo, desde un organigrama, que esto como que lo más le gusta a la SEA, ver un organigrama porque es una manera muy gráfica de poder ver la representación de funciones y responsabilidades y escalas jerárquicas, pero también puedes hacerlo a través de otros tipos de métodos, ¿no? Por ejemplo, una matriz RACI, que son las responsabilidades. Puedes tener otro tipo de mecanismo. La idea es que tú tengas un mecanismo, sobre todo, ¿qué es lo que te pide? Que sea a todos los niveles de la empresa. O sea, no nada más, gerentes, subgerentes y representante técnico. Y ya. Sí, ya hay operadores. No. A todos los niveles, desde la dirección, si está involucrada en el SAISOPA, desde la dirección, hasta el de limpieza y el de mantenimiento, que muchas veces no los consideran como parte del sistema, pero oye, si él está haciendo una limpieza y maneja residuos, es parte de un requisito legal el manejo de residuos, le toca, le entra y son responsabilidades que le debe tocar. Entonces debe tener ese mecanismo para darle a todo el personal una manera de darle sus responsabilidades. Que la verdad, aunque el salchisopa comercial no te lo pide, es buena idea que se desarrolle también en el comercial para que la gente tenga una buena percepción sobre sus responsabilidades. Esto también lo puedes hacer con el perfil de puesto, ¿no? Que nos lo piden en el elemento 6. Ahí es una manera de hacerlo, aunque muchas veces no se considera, pero es una buena manera, ¿vale? Ahora, en el comercial también me dice una manera de establecer autoridad para detener actividades que impliquen riesgos inminentes o peligros inminentes. Hay que entender la parte de riesgos o peligros inminentes que no solamente son riesgos, es riesgos a la persona, a los trabajadores, o sea, no nada más visto como yo tengo riesgos, no, también mis compañeros son personas y son parte de la empresa, pues pueden tener riesgos. Oye, ¿sabes qué? También el contratista es una persona y puede tener riesgos, entonces yo, soy de la empresa, pero es contratista, no lo pelo, no, es parte del grupo con el que estamos trabajando, mi contratista, un contratista que está trabajando en la empresa y estoy viendo que tiene riesgos y lo están obligando a trabajar, yo, trabajador, puedo ir a parar la actividad. Tengo toda la autoridad para ir a pararla. O misma gente del contratista tiene la autoridad para pararla. Eso es establecer una autoridad para tener actividades. Pero no solamente actividades solo de los contratistas. A ver, hay riesgo de que pueda haber una explosión y se daña a un pueblo, por ejemplo, o un vecino que está ahí. Entonces también puedo pararla. Oye, ¿sabes qué? Es un aspecto ambiental peligroso, o es un aspecto ambiental de cuidado. Por ejemplo, vamos a contaminar un manto acuífero, o vamos a contaminar el suelo derramando aceite. Entonces no tengo los cuidados adecuados, también puedo detener esa actividad. En el industrial me pide hasta ese punto, donde yo pueda detener actividades si yo veo que hay riesgos a las personas o al medio ambiente, o inclusive a las instalaciones de la empresa. ¿Cuál es el mecanismo? Hay muchos, por ejemplo, puede ser un stop, puede ser a través de una tarjeta se me fue el nombre del método, es una tarjeta de detención de actividades, o simple y sencillamente que la gente sepa y esté capacitada en que puede detenerla, va y la detiene y hace un reporte, o van y reportan al representante técnico, hay unos que dicen que le van y le reportan a la Comisión sobre Higiene, etcétera. El mecanismo puede ser muy variado, como a ustedes les convenga, pero debe de existir esa autoridad, ¿sale? Y debe estar en papelito, recuerden, mecanismo o establecer una autoridad o establecer algo en el sistema es papelito, documento, ¿sale? Ahora,
también me pide, bueno, esto vamos a verlo, el mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos, eso me lo pide en el comercial. No lo hago una diapositiva porque nada más es la única diferencia. ¿Por qué me lo piden en el comercial y en el industrial no? Es muy sencillo. Si es un industrial, se está considerando una empresa grande. Por consiguiente, debe de haber un área de la empresa que debe de dedicarse a lo que es la seguridad y ser representante técnico. Y como área debe tener un recurso asignado, ¿sale? En lo que va a ser la asignación de recurso anual. Así lo está viendo la SEA. Pero ¿qué pasa si es una empresa pequeña? Por ejemplo, nada más una estación de carburación o una gasolinera. Entonces, a lo mejor no tienen un área designada, por consiguiente, y como ustedes lo sabrán, agarran al representante técnico al mecánico. Él no va a tener un presupuesto asignado anualmente para que pueda implementar el sistema. Entonces, pues debe de haber algún mecanismo por el cual se asegure que sí existe esa disponibilidad de los recursos para poder implementar el sistema. Igual puede ser muy variada, desde juntas inicio de año para asignar presupuestos a través de la dirección y a través de contabilidad, etcétera, hasta, oye, jefe, ¿sabes qué? Para poder hacer la implementación necesitamos recargar los extintores. Vale, te doy los recursos, ve, recárgalo, tráeme la factura. Yo también puedo estar demostrando que tengo disponibilidad de recursos al dar mis facturas de que he estado invirtiendo en la seguridad. Oye, he dado mantenimiento, aquí están mis facturas. He comprado refacciones, aquí están mis facturas. Oye, he dado capacitaciones, aquí están mis facturas de la capacitación, son mis recursos. Estoy demostrando recursos, disponibilidad de recursos. Entonces, así es. Y esto va muy de la mano con el plan o con el programa, porque en la medida que se va definiendo el programa, pues vamos también estableciendo dónde se necesita una inversión más fuerte, dónde se necesita una inversión de recurso humano, una inversión de trabajos administrativos, y así vamos definiendo este tipo de recursos, porque no solamente se refiere a la parte de inversiones. también el personal, exactamente. El personal, la maquinaria, la tecnología, o sea, oye, ¿sabes qué necesitamos? Necesitamos cumplir, por ejemplo, con el sistema de recuperación de vapores. Es un recurso fuerte, ¿no? Entonces debe de haber por ahí alguna manera de asignarlo, ¿no? Para cumplir con la tecnología, cumplir con la normatividad. Oye, ¿sabes qué? La recolección de los residuos peligrosos. Los residuos, los residuos peligrosos que se generan en una empresa, créanme que no caminan solitos, ni vuelan, ni llegan solitos al almacén y se registran, ¿eh? No lo hacen. Entonces, va a haber una persona que los lleve y una persona que los registra. Entonces, así es, y como verán, pues todo va de la mano entre las responsabilidades de quienes interactúan con el sistema, como la parte de los recursos, como la parte del nivel de autoridades, de acuerdo a las decisiones que se van a tomar en caso de la parte de impactos inminentes. vamos a ver si hay alguna duda. Sí, tenemos una pregunta más que nos dice, hola, me gustaría saber qué tipo de cursos o capacitaciones son básicas para el representante comercial, cuáles debería tomar primordialmente. Quiero entender que es el representante técnico de un salchipapa comercial, ¿correcto? Ok, mira, ¿qué debe de tener? Bueno, primera instancia, como se los hemos dicho ya en varias ocasiones, debe de saber de sistemas de administración, el que tú quieras, un ISO 9000, un ISO 14000, un ISO 31000, el que tú quieras, pero que sepa de sistemas, ¿sale? Entonces, ahí, primera capacitación. Dos, debe de conocer de la normatividad y ahí ya se dividen muchos cursos, ¿no? Que van desde todos los de la Secretaría del Trabajo, que sean aplicables, ¿no? Norma 1, norma 2, norma 4, norma 6, norma 9, etcétera, 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 etcétera. Debe de conocerlas si te aplican, debes de conocerlas. Recuerden que hay un protocolo de inspección a estaciones de servicio. Les puede dar una idea de cuáles son las normas que deben de capacitar al personal. ASRT, en caso de industriales, pues deben de identificar bien su normatividad y sobre ello deben de capacitar al personal, al RT, sobre qué les toca y cómo les toca y cuándo les toca, ¿no? Entonces, ahí también debemos de considerar la parte de todo lo que es medio ambiente, ¿no? Entonces, si le toca manejo de residuos peligrosos, pues capacitación sobre el manejo de residuos peligrosos, capacitación sobre el cumplimiento de las normas de la Semarnat o de la SEA en cuestiones ambientales, porque recordemos que la SEA ya trae controles en varias cosas, pero no en todo. Entonces, las que no traen control se le van a la de Semarnat o inclusive las locales.
Entonces, la capacitación me debe de abarcar todo aquello que yo voy a identificar, tanto en mis riesgos del 2, riesgos, aspectos ambientales, como mis requisitos legales del 3. Entonces, todo eso debe estar capacitado el RT. Entonces, la verdad es que los requisitos para él son grandes, son largos, ¿no? Porque pues debe saber usar, manejar o implementar, o inclusive si es parte de la comisión, llevar la comisión sobre higiene, llevar lo que va a ser parte de protección civil, llevar todo lo que va a ser emergencias, llevar todo aquello que va a ser, por ejemplo, primeros auxilios. Entonces, la persona del RT debe estar capacitada en muchas cosas, ¿no? Sí, más que, y no se trata de que sea un experto en cada una de esas cosas, sino que tenga la noción de a qué se está refiriendo con el cumplimiento que abarca todo lo que es el sistema, que involucra todas las normas que nos hace referencia el ingeniero Diego. Entonces, aquí sí es muy importante, uno, identificar la parte de riesgos, que es del elemento 2, y ver la parte de normatividad aplicable dependiendo del tipo de sector en el que estemos, para que podamos saber qué mínimos conocimientos requiere nuestro representante técnico. Sí, tu elemento 3. Nada más aquí, tengan cuidado. Yo sé que hay personas aquí que no son muchos al sopa. Cuando se hace la identificación del elemento 3 para registros legales, se deben de considerar todos los registros legales a todos los niveles. Muchas veces nada más nos han llegado a sopas que nada más consideran Secretaría del Trabajo. Y no, también está, o algunos que nada más me agarran y consideran los de la CEA. Y no, recuerden, viene siendo desde la ley, la constitución política, las leyes internacionales, todo aquello que esté comprometido el sector en el que estás. Digo, no me quiero meter nada más en gasolineros porque también hay en industriales ahí hasta de exportación. Entonces, todas aquellas leyes que están comprometidas en lo que a ti te corresponde deben de estar dentro de esa identificación. Secretaría del Trabajo, Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil, municipales, estatales, inclusive si tienes tratados internacionales como empresa con alguna otra entidad internacional, también deben de estar dentro de esta identificación de requisitos legales. Entonces, la identificación de requisitos legales es amplia, a varias cosas. ¿Qué tan amplia la puedes llevar a ser? Inclusive hay empresas que la llegan a hacer considerando ya, por ejemplo, cumplimientos de calidad de producto. Entonces, todo eso, pues debes de considerarlo hasta dónde. Y de ahí, pues ya, ahí te vas a dar cuenta de qué le hace falta al RT. Sobre todo, te vas a dar más cuenta cuando le hagas una evaluación de si lo conoce o no. ¿Vale? Bien, y tenemos otra pregunta también de Francisco que nos dice, gracias, y de este webinar en curso, ¿me dan algo que se asemeje a una certificación de asistencia o constancia? En este caso te podemos emitir una constancia de participación. Sin embargo, aquí es bien importante enfatizar que esta sesión de webinar es parte de una serie de webinars que se están impartiendo relacionados con tips de implementación al SASISOP. Ay, a ver, espérame. Nos fue a llegar una. Buen día, ¿cuál es el protocolo de las DAX en Sasisopa comercial para la capacitación del RT? Ah, ok. Bueno, ahí les va. Aquí te las muestro. Ay. Aquí está. Mira, estas son las expresiones administrativas. Ay, más que yo no me acuerdo bien de la fecha de publicación. Se me daba mucho a mí lo de la fecha de publicación. Bueno, no recuerdo, son de junio, pero no me acuerdo bien el día. Es que ese es el industrial. Este es el industrial, pero para que no sufras, te voy a mostrar cómo puedes acceder rápidamente a ellas. En cualquier buscador vas a poner ASEA normatividad, ¿vale? Vas a entrar a normatividad ASEA y aquí está todo lo que son guías, con técnicos, normas, leyes, todo lo que está relacionado con la ASEA. Y tú te vas aquí a buscar, vamos a encontrar las disposiciones, que si mal no recuerdo estaban por... Estas son.
¿vale? Y aquí te va a dar la que son a tus disposiciones. Te digo, no me acuerdo, yo soy pésimo para las fechas. Copia. Yo soy pésimo para las fechas, pero aquí Fueron lo del puedes 12 de encontrar. octubre del 2020. Anda. Yo soy pésimo para las fechas. Ponle aquí en el chat. Ahí Aquí de no. chat, dale Aquí no. clic aquí. No, aquí en el chat. Y aquí pega. Ok. Entonces te paso la liga. Les compartimos la liga donde vienen las disposiciones de la consulta que acaban de hacer, así como de las consultas que nos hicieron respecto a lo que marcan las disposiciones de los tipos de... Ok, les voy a mandar también otra liga que es exactamente ya directamente para que entren a ver todo lo que son las disposiciones de la normatividad de la SEA. Ahí podrían encontrarlas. Y vean, nada más es revisar cuál es la que les aplica. Así es, de todas maneras, cualquier duda que tengan adicional, ya saben que nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales, a través del correo electrónico o los teléfonos de la consultora. Ok. Vale, creo que ya no tenemos otra pregunta, ¿verdad? Vale. No. Sí, disculpen, yo soy pésimo para las fechas, pero en cuanto a contenido, pues sí me lo sé bastante bien. Lo he manejado, pero soy malo en las fechas, hasta en las fechas en las que me casé y cumpleaños y todo. Así que Uy, no qué es mal. personal. No es personal, es simplemente yo creo que soy disléxico en fechas. Entonces, por eso es que soy malo. ¿Vale? Bien, pues terminamos con lo que fue el elemento 5, que son las funciones, responsabilidades y autoridad. Si tienen alguna pregunta respecto a lo comentado sobre el mismo, por favor háganosla llegar a través del chat para poder atenderla. Y vamos a continuar con el siguiente elemento. Con el elemento 1, ya vamos a agarrar un poquito de orden. Vamos a empezar con el 1, que sería la política, que si nos vamos a hacer en el deber ser y en el deber actuar, deberemos empezar por el elemento 2 y 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo cómo voy a saber cuáles son mis riesgos, cuáles son mis peligros, cuáles son mis impactos y cuál es mi cumplimiento normativo si no lo identifican. ¿Vale? Pero bueno, vamos a entrar ya ahora sí en el orden correcto. ¿Vale? Bueno, ¿te recuerdan el elemento 1? Dice que yo debo tener una política y esa política debe de estar autorizada por la alta dirección o la dirección de la empresa. Bueno, como les habíamos dicho, la política es el estandarte con el cual la empresa se mueve en qué es lo que pretende o a dónde pretende llegar con, con lo que es el SASISOPA. Entonces, nos pide ciertos requisitos para poderla considerar como parte del SASISOPA. Y les voy a ir explicando los puntos para que ustedes entiendan la importancia de la redacción de los mismos. 1. Autorizada por la dirección. No por la gerencia, no por un departamento, por la dirección o la más alta autoridad que va a ser del sistema. ¿Vale? ¿Por qué es importante que sea así? Porque debe de haber un compromiso. Al momento en que la autoriza, o sea, la firma o dice, sí, sí, así está bien, la dirección está comprometiéndose a que la debe de cumplir, como quien está dando su palabra, ¿no? Y debe estar, y al hacer una palabra es un compromiso, es una promesa, y promesa que no se cumple, promesa que le van a perder, ¿no? Por eso se dice que las promesas y las amenazas son los mismos. Si no las cumples, ya nadie te cree. Entonces, la política es una promesa que se le va a hacer a la empresa de qué es lo que quieren ustedes hacer con el SASISOPA. Entonces, aguas. Debe ser apropiado a los propósitos de la empresa. Como les decía, si ustedes se dedican a, por ejemplo, a la venta de los petrolíferos, ¿no? Si su política no incluye la parte de la venta de los petrolíferos, entonces no es adecuada. Pero ahora, ¿qué tal si se incluye la parte de los petrolíferos? Pero a lo mejor es demasiado estricta. Nosotros vamos a ser la empresa número 1 y líder internacional en la venta de petrolíferos, teniendo los estándares más altos de calidad, de seguridad y de protección al medio ambiente. A ver, veamos tu realidad, ¿sí? ¿Tienes la suficiente economía como para llegar a ser la primera? ¿Sí? Si ese es uno, si tienes, dices, no, la voy a tener en 10 años, órale, que lo sea. Un propuesto a 10 años es factible, es válido.
Pero primero tienes que empezar cumpliendo tienes que entender que vas a cumplir con la otra parte, de tener los más altos estándares en calidad, en seguridad, en protección al medio ambiente. Y eso van a requerir inversiones muy fuertes. ¿Vale? Si eso es lo que tú pretendes hacer en 10 años o en menos, échale, te sirve, es apropiado. Pero si no lo vas a lograr, bájale. Debe ser apropiada. ¿Sí? Es como cuando le dices a tus hijos, te voy a llevar a Disneylandia en 10 años. Y ya tiene 20 y, papá, nunca me llevaste a Disneylandia. Pues eso, porque no se pudo. Entonces, sé realista. Por eso es apropiada a los propósitos de la empresa. ¿Vale? Y recordemos que la política o su alcance es respecto a SASISOPA, es decir, a materias de seguridad, cuidado ocupacional y el medio ambiente. No. Recuerda nada más aquí una cosa, todo lo que digan será usado en su contra. Si metieron calidad, órale, ya está auditable. También la calidad es auditable. ¿Vale? Entonces aguas. Sí, Todo aquí es lo que muy, muy digan. importante que la definición contenga los parámetros que se enmarcan aquí y sobre todo, como dice el ingeniero, que sean aterrizables, que sea algo que podemos alcanzar en la medida que vayamos avanzando con nuestros ASISOPA, con su implementación y con las mejoras que se deriven del mismo. Entonces, pudiéramos hacer una actualización de la política que nos vaya teniendo objetivos más amplios. Sin embargo, lo recomendable es empezar de lo más básico a lo más amplio. Exacto. La política la vamos ajustando, entonces sí es buena idea hacerla realista. A lo mejor tú tienes la proyección a 10 años a llegar a eso, pero si no si lo vas a cantar ahorita a los 4 vientos y en 4 años la gente no ve una mejora, pues va a decir, eso es una estafa. Entonces vamos a mejor ir ajustando y haciendo más estricta la, la política, ¿no? Ahora, ser un marco de referencia para los objetivos. Miren, a lo que se refiere con ser un marco, es exactamente esta parte. Si yo canté que voy a ser la mejor empresa en calidad, uno de mis objetivos debe estar orientado a la calidad, uno o varios a esa calidad. Y uno o varios objetivos deben estar orientados a esa de cumplimiento de requisitos legales o tener los estándares más altos en materia de seguridad. Otros objetivos, o uno o varios, en cuanto al cumplimiento de los cuidados ambientales. Entonces, eso es a lo que se refiere con marco. Lo que tú estás diciendo va a llevar a desarrollar tus objetivos del sistema principales o básicos de cumplimiento de la política. No del sistema, porque va a haber algunos que no están, a lo mejor, va a haber objetivos que no van a estar relacionados directamente con la política, directamente, no indirecta. Pero sí debes de tener en cuenta esa parte, de que todo lo que digas será usado en tu contra y todo lo que tú digas tendrás que demostrarlo de alguna manera, y ahí es donde vienen los objetivos y las metas. ¿Vale? Entonces, aguas. Eso se refiere con el marco de referencia, no nada más como que, porque muchas veces lo ponen en la política. Y esta política servirá de marco de referencia. No sirve de nada si el marco de referencia es lo que tú dijiste, ¿sí? Que debe determinar en objetivos y o metas a cumplir, ¿vale? Eso es el marco de referencia. Entonces tengan cuidado, si tienen políticas donde están poniendo esa parte de, y la política sirve de marco de referencia, hagan el ajuste y vean a lo que se están comprometiendo y sobre todo analicen su política. Si ustedes no la diseñaron, se la diseñó alguien, analícenla, vean a qué se comprometieron y vean cuáles objetivos están ahí, no de manera implícita. Así es. ¿Sale? Ok, ahora, el compromiso del control de los peligros e impactos. Ojo, este sí es un compromiso que te está pidiendo que tú debes tener en tu política. Y hacer un compromiso y estar en tu política es un marco de referencia y como marco de referencia deberá de aparecer un objetivo o una meta sobre el control de los peligros e impactos, que puede llegar a ser desde una disminución de accidentes, puede ser que los peligros sean reducidos, que en las evaluaciones cada vez sea menor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes muchas maneras de llevarlo a cabo, pero deberá existir un objetivo que te lleve a esta parte del descontrol o la disminución de los riesgos o los impactos ambientales. ¿Vale? Aquí pues, son prácticamente dos objetivos diferentes, ¿no? Objetivos, peligros e impactos ambientales. O lo puedes englobar en uno, como gusten, pero deberá de existir. Y esos ya son marcos de referencia, más los que ustedes pongan.
Otro que me da es el cumplimiento normativo. Y esto me incluye mis contratistas. No nada más yo, también mis contratistas. Entonces, me da el objetivo básico del SACISOPA, el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la empresa y externos. ¿Sale? ¿Cómo los vas a llevar a cabo? ¿Sale? Entonces ahí está, nuevo objetivo, ¿sale? O meta, como gusten llamarla. El compromiso de la mejora continua. Este es un compromiso y como tal es un objetivo del sistema donde va a haber una mejora continua del sistema. Yo no puedo pasar 5 años con el sistema sin ningún tipo de cambio, porque entonces no hay mejora continua. Entonces no estoy cumpliendo con mi marco del compromiso de la mejora continua. Entonces debe de haber un objetivo de mejora continua, que simplemente el objetivo puede ser desde que se está adaptando poco a poco el sistema, o de que hay una mayor participación del personal, o que estamos teniendo un mejor incremento en el cumplimiento normativo. O sea, es un compromiso de mejora continua, se puede ver como un desempeño del sistema que va creciendo. ¿Vale? Ahora, debe de considerar la participación del personal, lo que les decía en la de comunicación en el 9, de la participación del personal. Como en el 9 no me lo pide, pero en el 7 sí en el 1 sí me lo pide, considerar la participación del personal. Por consiguiente, es un objetivo o una meta del sistema, y como objetivo y meta me va a llevar a acciones a llevarlas a cabo. Y si yo me voy a pensar en las acciones, voy a terminar en algo que tengo que hacer para que la gente participe. Y si es algo que tengo que hacer que la gente participe, debo dejarle en papel. Y como si es un papel, es un documento del sistema y así se va la cadenita. Es un mecanismo de participación del personal. ¿Sale? Entonces, fíjense todo lo que involucró la política. ¿Sale? Todo lo que involucró la política. Y van a decir, bueno, ya la tengo. Y ahora, bueno, como ya lo vimos anteriormente, difúndela, llévala a cabo. Eso es lo importante de esto. Si ustedes se van a ver en las disposiciones administrativas, en su anexo 5, en su anexo 4 o 5, dependiendo de cuál sea comercial o industrial, se van a dar cuenta que cuando están pidiendo lo que son los informes anuales de la política, pues prácticamente no te pide nada. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que tú vas a hacer en tu elemento 17 de verificar que se están cumpliendo con los objetivos del sistema, de que el sistema está funcionando. Y si quieres hacer un ajuste de la política, la vas a tener que hacer. No te lo está pidiendo como tal, como papel, pero parte de tu sistema y con funcionamiento del mismo, si hay cambio en la política, es buena idea mostrárselo a la SEA que hubo un cambio de la política, porque también estamos viendo mejora continua. ¿Vale? Entonces, la política, a pesar de que parece que no tiene muchas cosas, es la base medular de lo que está diciendo que se va a hacer. Entonces, también hay que irla ajustando y sobre todo, como les decíamos en el elemento 7, que sea clara su interpretación por parte del personal, sea clara. Tratar de que no use letras o palabras que sean muy rebombantes, por oírse muy bonito, ¿no? Que quieran meter, vosotros vamos a ser los mayores cumplidores en cuanto a lo que termina las legislaciones internacionales y todo bien rebombante. Y llega la gente, lo lee. ¿Y qué es eso? Exacto, la comprensión de la política es una base, pues ahora sí que primordial para poder, una, aplicarla y dos, obviamente cumplir lo que nos está pidiendo y las responsabilidades a las cuales se nos están atribuyendo dependiendo del nivel y de ahora sí que de la función que vamos a realizar dentro del SACISOPA. ¿Vale? Entonces, ahí les va. Elemento 1, ¿con cuáles me van a interactuar? Muy fácil. Me va a interactuar con el elemento 2, que es identificación de peligros y aspectos ambientales. Elemento 3, requisitos legales. Elemento 4, que va a ser objetivos, metas e indicadores. ¿Vale? Me va a involucrar también en el que va a ser el 6, que es la capacitación, porque si yo quiero ser una empresa que cumple, debo de capacitar. La comunicación, la participación en la consulta, lo están viendo. Considerar la participación del personal, ¿vale? Entonces, todo esto me va a estar relacionando. Ahora, recordemos, y esos fueron los cursos anteriores, les habíamos dicho que los primeros 8 elementos del SACISOPA son considerados como elementos de planeación.
después del 9 a lo que es el elemento 12, son parte de lo que es la operativa, y del 13 al 18 son de medición. ¿Sale? Entonces ahorita estamos viendo lo que es la planeación. Así es. Y tenemos una consulta que nos dice, los requisitos legales van en función al SASISOPA, ya que me surge la duda si debo considerar normativa del otro tipo como la del SAT, el IMSS y etcétera, que debe cumplir el regulado, pero que no es parte del SASISOPA. No estás obligado a considerarla dentro del SASISOPA. ¿Puedes? Sí, sí puedes. Si tú quieres hacerlo, la puedes considerar. Recuerda que nada más a considerar dentro del SASISOPA y ponerla en tu elemento 3 es auditable, pero no es necesario. ¿Sí? A menos que la del IMSS tenga que ver directamente con lo que sería riesgos laborales. Sí, entonces ahí sí, a lo mejor la del IMSS sí. SAT no. ¿No? Y ahí tú tendrás que ir viendo si son aplicables o no son aplicables. Así es, sobre todo por la parte de cómo vas a actuar en cuestión de los riesgos y en cuestión de accidentes. Si ya determinas algún protocolo que esté establecido dentro de la ley del IMSS, entonces sí deberás de hacerle referencia. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, los ST7. Ah, sí, En el accidente aviso, te llega el ST7, la contestación del mismo, ¿no? Entonces, sí, sería aplicable en ese sentido. ¿vale? Entonces, eso es lo que va. ¿Con qué más me interactúa la política? Ya les dije en los primeros 8. Después vámonos a lo que van a ser los operativos. Me va a involucrar pues mucho en la política. Directamente va a ser en el 11, porque pues todavía si se meten más con la calidad, pues ya lo que es el funcionamiento de la maquinaria, llegan a meter la calidad. Y si no, de todos modos, para mejora continua necesitamos ir mejorando lo que es la calidad o la estabilidad de nuestros activos de la empresa, la capacitación del personal. Ya nos estaríamos yendo también a lo que es el 14, que son indicadores, y nos vamos de ahí al 17. Así es. Entonces, con todo eso, fíjense, con todo lo que interactúa la política. Entonces, no es nada más como que el elemento 1 olvidado. Con todo eso interactúa la política porque son los marcos de referencia. ¿Sale? Efectivamente, y es el parteaguas que deben de conocer sus trabajadores y todos los involucrados en el SASISOPA. Incluso estamos viendo aquí ya que se incluye a los contratistas, entonces también estamos obligados a presentar la política del SASISOPA a los contratistas para que vean que también deben cumplir con las obligaciones que se le están ahora sí que haciendo acreedores por parte del SASISOPA. Ahorita, ¿qué dijo de los contratistas? Elemento 12, contratistas. Así es, entonces ven como todo el sistema como tal es un engrane que va funcionando en la manera que se coordinan y que se sincronizan todos sus elementos. Por eso es importante el que tengamos comprensión de a qué se refiere cada uno de ellos y cuál es el impacto que van a tener en el buen desempeño o funcionamiento del SASISOP. Vale. Bueno, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Esta es la segunda La segunda parte. sesión de esta serie de webinars. Los seguimos invitando a que participen en las siguientes para que puedan conocer todos los tips de implementación que tenemos, validen que su SASISOPA cumple con los requisitos que se emiten de las DATS y también pues con todos las recomendaciones que tenemos por parte del ingeniero. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Yo imagino que sí. Bueno, ok. Bueno, de todos modos, Vamos a darles unos minutos para que nos hagan llegar las preguntas referentes a los temas vistos o si tienen alguna de los temas vistos la semana pasada, háganoslas llegar para poder contestarlas ahorita en el tiempo que tenemos disponible. Por favor.
Muchas Ya. gracias por la observación. Vamos a volver a leer la pregunta para poder contestar. Dice, si ya mandé mi informe anual de desempeño, en teoría ya terminé de implementar, ¿qué sigue? ¿Vuelvo a comenzar a implementar o solo espero realizar la auditoría por un tercero? Bueno, les digo, aquí hay que aclarar esa parte de implementar y se lo voy a hacer con una analogía. Cuando tú vas a construir tu casa, tú tienes que implementar los cuartos, tienes que implementar la luz, tienes que implementar el agua, tienes que implementar los muebles, etcétera, ¿sale? Entonces tú vas a dar un tiempo para poder implementar todo esto, ¿no? Entonces ya dices, ya en el primer mes o los 6 meses construyo todos los cuartos, en el segundo toda la tubería, etcétera, etcétera. Cumplí mi año de implementación y mi casa la construí en un año, tiempo récord. Sí. Porque construir una casa en un año está difícil, pero bueno, se puede. La construyeron en un año. Ok, ahora, ¿qué sigue? La respuesta es lo que sería. ¿Qué sigue? ¿Vuelvo a implementar? O sea, ¿vuelvo a construir? No, ya vives en ella. O sea, ¿qué es a lo que voy? Como sistema, tú ya implementaste todo lo que quedaste que tenías que hacer. Ahora, síguelo haciendo. Tú sigues generando tus evidencias. Por ejemplo, tu identificación de riesgos, tú ya la hiciste una vez, pero ¿qué tal si hay alguna modificación o te salió algo que no habías considerado? Bueno, ya cuando veamos el elemento 2 les voy a explicar esta parte, pero por ejemplo, los riesgos tú los tienes que considerar de maneras diferentes. No es lo mismo un riesgo catastrófico, me va a explotar la gasolinera o la gasera, ¿sabes qué? Se me cayó un vato porque estaba tirado el aceite en el piso y se cayó y se lesionó, o hasta se me mató. Hay gente que se ha matado en el baño por caerse. Entonces, son riesgos que a lo mejor tú no consideraste, pero que te salieron nuevos y que tendrás que considerar para poderlos controlar. Entonces, tú vas a tener que ir actualizando eso esos elementos en base a lo que se te va generando. Tus requisitos legales, a lo mejor los evaluaste el primer año y sabes que tenías un 30% de cumplimiento. Entonces ahora tienes que tener un objetivo, una meta de llegar a lo mejor al 50 en el primer año. Entonces tienes que volver a revisar, tienes que volver a evaluar, qué tal si salieron nuevas disposiciones, nuevas normatividades. Entonces aquí ya es un sistema que va a estar vivo, que va a estar en función, va a estar Así es. moviéndose en todo momento. Todos los elementos del sistema van a estar en movimiento. Todos. Tu comunicación, tus objetivos, los vas a cambiar, los vas a mejorar, los vas a actualizar, los vas a ajustar, tus comunicaciones también las vas a ajustar, las vas a mejorar, tu participación deberá de existir, deberá de ver más grande, deberá ser mejor, todos tus estándares, si cambias a lo mejor el proveedor, encuentras una nueva pieza de la bomba que te sirve más, cambiaste la bomba y ahora ya no trae unos ISO, trae otro tipo de código, o sea, todo eso es el movimiento del sistema. Llévalo a cabo como quedaste en que lo ibas a llevar a cabo. Y nuevamente ahí te vas a dar cuenta de, no me gustó mucho cómo quedó. Me hace trabajar mucho. Lo podría hacer más eficiente si le hago esto. Mejora continua. Así es, consiste. El siguiente trabajo es actualización, mantenimiento y que lleves todo lo que dice tu sistema que vas a llevar a cabo de forma correcta o si tienes las mejoras, pues que las implementes y obviamente todo esto va a tener que ser declarado en los reportes que se emiten a la SEA, porque recordemos que este sistema es parte ya de la operación de todo lo que es el sector hidrocarburos. Ok. Nos están pidiendo el link para consultar la sesión anterior. Les voy a ser muy sincero, la sesión anterior tuvimos problemas técnicos para poder iniciarla. De hecho, si tuvieron, nos veían, no nos escuchaban, luego nos escuchaban, no nos veían, etcétera, etcétera. Y la ingeniera Beatriz les dijo que por alguna razón el webinar no nos dejó grabar. Por consiguiente, la sesión anterior no se pudo grabar, no existe link. De hecho, también ahorita con esta sesión no nos permitió grabar en la nube, supuestamente la está grabando en el equipo. La verdad es que no sé dónde la grabaría. No, Entonces no vamos a revisar sabemos. para poder compartirle la sesión que sí se está grabando el día de hoy. Sin embargo, la de la semana pasada no contamos con ella, pero con mucho gusto les podemos compartir la presentación que se utilizó para que tengan la información que se de la cual se platicó y las dudas que haya sobre la misma también nos las pueden hacer llegar vía correo electrónico. Entonces, si gustan compartirnos su correo electrónico para poder enviárselas, se los vamos a agradecer. No entiendo esto.
El curso de la pasada tuvieron problemas, ya no lo dieron en el horario de 10 a 2. Efectivamente, hubo una serie de complicaciones, como lo comenta el ingeniero. Sin embargo, les vamos a compartir la presentación de la información que se dio en la sesión, aunque esta no fue grabada. Vale. Sí. Creo que ya. Bien, pues llegamos a la última de las preguntas. Agradecemos mucho la atención que nos dieron el día de hoy. Esperamos que les hayan servido y que les sirvan todos los tips que tuvimos para poder llevarlos a cabo con su sistema SASISOPA, y continuaremos con esta serie de webinars para que sigan teniendo éxito con sus sistemas. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes. ¿Cómo cierro? Cierro. No, hay que cerrar primero el micrófono, ¿no? Ah.